Buenas noches, ¿cómo están? Esto es Psicoanálisis con Contreras, pero hoy día no vamos a hablar para nada de psicoanálisis y de psicología clínica, vamos a hablar de psicología organizacional. Tengo el gusto y el placer de presentar a un exalumno, un brillante y joven colega, Jair López. Él es psicólogo de la Universidad San Martín, de mi alma mater, y ha aceptado hoy tener una conversación amena, amigable, sin tecnicismos, un poco de esta área tan interesante y tan cotizada. ¿Qué tal, Jair? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Juan Carlos por la invitación. Muy feliz de poder compartir en este espacio y que se interesen en este tema que cada vez ha ido tomando mayor impacto en las empresas, que es el mundo organizacional, ¿no? Y cómo la psicología puede contribuir, ¿no? A poder desarrollar, acompañar el progreso también de una empresa, ¿no? Desde el punto de vista de las personas, ¿no? Y lo que me impresionó un poco de mi escaso conocimiento de psicología organizacional es que usted está elegido como el top voice de LinkedIn. Cuéntanos un poco para los ignorantes como yo, qué significa y qué cosa es. Creo que es Claro. importante que la gente sepa. Sí, bueno, LinkedIn es la plataforma líder a nivel mundial, tiene más de 900 millones de usuarios, en América Latina tiene más de 100 millones de usuarios, es una red que, digamos, ha crecido mucho en todos los ámbitos y LinkedIn una vez al año, digamos, selecciona diversos profesionales por regiones a los cuales le da esa distinción de Top Voice. Tuve la oportunidad de ser seleccionado como LinkedIn Top Voice en Latinoamérica, ¿no? La lista fue de 10 personas, de entre los 100 millones, tres de ellos fuimos de Perú. Tuve la oportunidad de ser uno de esos seleccionados. Y esta distinción es una distinción que LinkedIn te da, es como una insignia en la cual ya te permite ser parte de la comunidad de LinkedIn, de Top Voice, acceder a contenido, formación, escribir también artículos colaborativos con ellos. Te da un reconocimiento especial y eso en cierto modo ayuda a que todo el trabajo que has podido hacer como usuario, en mi caso compartir contenido constantemente, tenga más alcance, ¿no? Otras personas y puedan verlo, ¿no? Entonces es un reconocimiento muy interesante, no fue fácil, no fue nada fácil porque son años de estar conociendo la herramienta, Así aprendiendo, es. ¿no? Pero me Y alegra que, digamos, dé la oportunidad, ¿no? Al menos de poder compartir diversas especialidades y ser reconocido. es interesante porque ya ahí, al margen de tu juventud y tu empeño, me imagino que sí. Pues hay un mito, un estereotipo muy común en la gente joven que recién sale que esta cosa medio facilista que las redes te van a otorgar imagen y están más preocupados en construir una imagen que construir a un sujeto consistente, ¿no? Me gustó mucho esta división que tú hiciste entre conocimiento e información. Pero bueno, yendo un poco en orden, ¿tú qué piensas un poco del uso tal vez no tan adecuado de las redes? Invadir TikTok es un medio pues potente que no se puede Ujú. negar el impacto que tiene, pero tú que eres el experto, según tu buena apreciación, ¿cuál sería el deslinde, no? El buen uso y el mal uso que también se hace como un medio masivo. Claro, yo creo que, bueno, depende del punto de vista que lo veamos. Si lo vemos de un punto de vista, digamos, social, así como en un momento Facebook era, digamos, el top, llegó Instagram a desplazarlo, vino TikTok porque la gente quería más videos, van a llegar más, ¿no? Entonces yo creo que al final eso es algo interminable, ¿no? Continuamos, Jair. La pregunta que no puede faltar, estoy curioseando, pues, y usted está como top voice de LinkedIn. ¿Qué significa eso para la gente que no sabe un poco de esto? Cuéntanos un poco. Bueno, LinkedIn tiene una distinción que hace una vez al año en la cual selecciona a diversos profesionales de cualquier industria, no solamente recursos humanos, entre los millones y millones de usuarios que tienen, ¿no? A nivel mundial son más de 900 millones, en América Latina más de 100. Y bueno, seleccioné una lista de 10 referentes. Tuve la oportunidad, junto con otros dos colegas peruanos, de ser seleccionados en Latinoamérica. Y es un poco el reconocimiento al trabajo que se hace, ¿no? Constantemente he estado en esta red desde los inicios, ¿no? Compartiendo contenido, generando comunidad. Y eso permitió que lo que yo comparto, digamos, pueda llegar a más personas, les puedan invitar a ser parte de la comunidad, compartir contenido, artículos. Es una experiencia muy bonita que creo que ayuda también a que nosotros los que dedicamos tiempo a esto, ¿no? A generar contenido, a brindar información, podamos tener un espacio que trascienda un poquito más, ¿no? En mi caso, ya no solo Perú, sino ir a otros países más.
y que el mensaje pueda calar, ¿no? En la comunidad y sumar, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿no? Es como una insignia que te da LinkedIn en reconocimiento al trabajo que has podido y al aporte que le has hecho a la red, ¿no? Muy bueno, hijo, y merecido. Y ahora para la gente Gracias. joven que te escucha, dice, ¿y cómo se logra eso, no? ¿Cuál es el procedimiento, el secreto, la estrategia? Porque por ahí escuché una entrevista que hay gente que incluso te ha contratado para, para autonombrar, bueno, para que lo nombren, ¿no? LinkedIn, el Top Voice, como si fuera una especie, ¿no? De Sí, línea sí, profesional de carrera. me acuerdo que hasta una universidad, me acuerdo, de fuera de otro país, me contactó para crear un curso de cómo volverte top boy. Fue muy anecdótico, ¿no? Pero No, no, no es bueno, para la nada. recomendación principal que daría a nivel general es que uno primero siempre tiene que decidir al menos cuál va a ser su enfoque, ¿no? A qué se va a dedicar, ¿no? Creo que es como todo profesional, independientemente de la carrera, uno tiene que elegir cuál es mi enfoque, qué aspiro como profesional. Y una vez que tienes claro ese enfoque, digamos, como dicen, ¿no? Alzar la voz, es decir, eso que tienes tú, conoces, dominas de tu especialidad y te vas capacitando, entrenando, teniendo como experiencia, ¿cómo lo compartes? ¿No? ¿Cómo haces visible esa información? En algunos casos, algunos profesionales les es más sencillo escribir, ¿no? Son muy buenos escribiendo, redactando, otros son más creativos, diseñando imágenes, otros pueden hacer videos, cada uno tiene sus habilidades, ¿no? Creo que uno también tiene que reconocer qué habilidades tiene. Y lo que diría es compartirlo. Cómo ese contenido que tú tienes, esas ideas, puedas compartirlo, hacerlas visibles, ¿no? Hay una fórmula que recomiendo mucho en LinkedIn seguir, que es Dale, la dale. primera, tengo un perfil de impacto, ¿no? Es decir, créate un buen perfil. LinkedIn es una plataforma como cualquier red social. Así como alguien se crearía un buen Instagram, créate un buen LinkedIn. Después de eso, digamos, difusión de contenido masiva, es decir, comparte posts, artículos. Hay muchas formas de generar contenido en LinkedIn de todo tipo. Y también busca conectar con personas, es decir, agregar personas, conectar, ¿no? Intercambiar opiniones, ¿no? El LinkedIn te permite conocer gente alrededor del mundo, ¿no? Si tú haces eso muchas veces, es decir, por N, eso te permite tener posicionamiento, ¿no? Pero es un tema constante, ¿no? Mientras más veces lo Mm. hagas, más posibilidad tienes de poder hacerte más visible en la red, ¿no? Mira, ya has tocado un temazo. Te cuento así rapidito la anécdota porque el medio no permite. Hace muchos años como profesor mandé a entrevistar en el curso de liderazgo, que ahora vamos a hablar, tú que eres el experto, a psicólogos destacados. Y fueron a buscar a una profesora de la Católica, puedo decir su nombre porque es un gesto, pues, emérito de ella, Matilde Ráez, que era profesora de psicodiagnóstico de Rocha, la única profesional del Perú que tiene un PhD en esa especialidad tan compleja. Y yo, Genial. con sinceridad, decía, uy, no creo que le dé su tiempo la doctora en psicología. Oh, sorpresa, les invitó, conversaron con chicos de ciclos de cuarto, quinto, me acuerdo, quedaron encantados. Ese mismo ciclo me pidió, queremos entrevistar a un profesor que es psicoterapeuta. Tengo un amigo X de Universidad X, vayan chicos. Y los chicos volvieron molestos, ya, ¿y qué pasó? No, el doctor dice que no tiene tiempo, que le llamemos, saquemos una cita y a cada 2 meses nos puede recibir. ¿Para qué cuento esto, no? Porque los grandes siempre tienen el sello de la humildad. Y creo que es una de las razones, Jair, por la cual te he convocado. Te cuento que yo he estado tocando puertas a colegas, exalumnos, alumnos, y los cargos y las posiciones cambian a la gente o sacan a relucir lo verdadero que son. Y me ha sido difícil. Inicialmente, uno no es profeta en su tierra. Los 7.000 seguidores son gente de fuera. La gran mayoría son colegas psicólogos de fuera, porque los nacionales no tengo tiempo, no puedo. ¿Quién será este señor Contreras que quiere entrevistar? Entonces, igual que tuve sufrido un par de años. Por eso digo, y lo que tú has ganado, me imagino que es a punta de esfuerzo y tener una buena visión. Y se acompaña de un valor, pienso yo, que tú lo has dicho varias veces, ¿no? Que es una perseverancia, pero con estrategia, ¿no? Y una vez que los extranjeros ya me dieron pelota, aceptaron hablar conmigo, ya los nacionales comienzan a decir, ah, sí, sí tengo tiempo. Uno no es profeta en su tierra. Y más cuando uno viene de un ámbito que no está pues muy amarrado a la tecnología, ¿no? Los organizaciones están más cerca a las empresas, están más cerca al mundo laboral, y nosotros estamos pues en una isla, que es un poco la crítica, y en otro momento conversaré. Y ahí la pregunta es esa, ¿por qué crees tú que la gente joven, tú eres la excepción,
Poco pierde el horizonte cuando los éxitos comienzan a abrumarlo. Eso se ve muy Eh, seguido. ¿Tú lo ves? bueno, Pregunto. qué buena qué pregunta. Yo creo que sí, digamos, uno conforme va teniendo más experiencia, conocimientos, hoy en día, digamos, ese paradigma de que para tener un cargo alto hay que tener muchos años de experiencia y demás ha cambiado en las empresas. ¿Mm? Hoy en día puedo encontrar gerentes de 30 años, menos de 30 años, de 20 y tantos, es más común. Entonces, uno puede acceder, entre comillas, al éxito más pronto, ¿no? Y eso quizás te puede nublar, porque obviamente llegar a un nivel superior involucra tiempo, involucra esfuerzo, y uno va escalando, ¿no? Digamos, pero en ese camino, digamos, creo que a veces nos volvemos nublamos tanto el hecho de que has subido de un nivel y como has subido de un nivel, hay niveles más abajo que ya no te corresponden, que pierde totalmente el enfoque humano, ¿no? Creo que al final, quizás nosotros como somos psicólogos entendemos esto un poquito más, pero creo que la base de alguien que crece y se desarrolla es justamente no perder eso, ¿no? No perder la esencia con la cual inició. Hace poco conversaba con un amigo, tuve que viajar a Costa Rica por trabajo y un amigo conversábamos en una cena y me decía, Yair, ponte a pensar que en algún momento alguien vio algo en nosotros, cuando digamos, que nos dio la oportunidad. Y en ese momento, nosotros, porque los dos somos gerentes, no teníamos la experiencia, no teníamos el conocimiento. Seguramente si hubiéramos postulado como cualquier candidato hubiera sido diferente, pero alguien vio en nosotros algo y nos dio esa oportunidad. Y ahora que ya estamos en un nivel, puede ser muy tentador ver a los demás desde arriba, ¿no? Mm. Entonces, no hay que perder el punto de vista que en algún momento nosotros también estuvimos ahí, ¿no? Iniciando, ¿no? Entonces, mientras más cerca estés de ser consciente de eso, más, digamos, cercano eres a las personas, más empático eres y te va mejor, ¿no? Creo que ese es un punto de vista bien interesante. Yo trabajo con mucha gente joven, pero también con mucha gente mayor. Trabajo con los dos polos, ¿no? Y creo que es elemental y sé que el trabajo que realiza Juan Carlos es arduo porque conseguir personas que se quieren entrevistar, sacar espacio es complicado en la noche a veces, pero a veces creo que es algo también de un compromiso de uno, de que así como la vida te ha dado, que también tú estás dando, ¿no? En este momento no sé si alguien nos escucha y producto de esta conversación que escuche, lo hace reflexionar y Va a ser también lo útil. ayuda, ¿no? Entonces, claro, creo que como uno entrega, ¿no? Como uno también da y creo que es parte de lo que se genera con estos espacios. Interesante tu respuesta, Yair. Fíjate, en mi época de profesor, yo hasta el año pasado estuve en la San Martín, 14 años de profesor docente, siempre vi la inquietud de mucha gente joven inclinarse a la psicología organizacional, porque el mercado laboral, pues, es un signo de estatus, por diversas razones. Y digamos, y no quiero sonar machista con esta metáfora inadecuada, pero igual la voy a decir, y como la chica fea de la fiesta era la psicología social comunitaria, las cosas han cambiado. Y un profesor de una universidad X, que no voy a decir su nombre tampoco, me decía, yo no entiendo, me dice, a ver, tú explícame, y te lo voy a preguntar, Yair, ¿cómo es posible que los jóvenes se matan para hacer voluntariado en diversas orientaciones? De hecho, para mi país, limpieza de playas, rescate de animales, hay una voluntad de ayudar, pero en lo profesional, esa área carece de concurrencia, por decirlo elegantemente. ¿Cuál es tu lectura? Porque para un lado sí y para el otro lado no. Claro. Mire, esta es una Sí, pregunta para alguien que está en el área y justo está Yair aquí sí. para contestarla. Sí, de hecho ese concepto lo llamamos en el mundo empresarial la paradoja del talento, ¿no? Por un lado, las empresas diciendo de que, oye, cada vez es más difícil contratar, conseguir talento, ¿no? Encontrar profesionales calificados, pero por el otro lado encuentras profesionales diciendo no hay trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué por un lado se dice que no hay trabajo y por otro lado se dice que no hay candidatos? ¿Qué es lo que pasa? Que los perfiles hoy en día han evolucionado, se han desarrollado mucho más y no solamente el perfil como tal, sino la forma de acceder a esa vacante también ha cambiado, ¿no? Entonces, un profesional, digamos, estándar, es decir, que alguien que acaba su carrera y se pone a mandar currículos,
en esa competencia digamos, de otras personas, llegarle a esa vacante es mucho más difícil. O sea, tienes mucho menos herramientas. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día ese profesional tiene que tener adicionalmente a su carrera otras habilidades, ¿no? Las habilidades blandas mismas, ¿no? Que son súper importantes, pero también, por ejemplo, hoy en día las habilidades tecnológicas, ¿no? Cómo usar las herramientas Em, para poder potenciar nuestras habilidades. Y adicionalmente tiene que desarrollar la forma en la que llega a esas vacantes, que es lo que llamamos en el mundo empresarial el networking, ¿no? Cómo desarrollamos nuestra red de contactos para poder llegar no a que me den el puesto, pero que me den la oportunidad de participar del proceso de selección para yo poder lograr, ¿no? Un puesto. Usualmente cuando uno contrata hay tres niveles, ¿no? El nivel uno es cuando el gerente que tiene la necesidad, la persona que tiene la necesidad de contratar, ve si él conoce a alguien, ¿no? Imaginemos que no sé, una persona en una empresa, el dueño de una empresa quiere contratar un psicólogo. Hoy en día hay un concepto que llamamos la paradoja del talento, que es, por un lado, las empresas dicen que no hay candidatos, que es muy complicado conseguir talento, pero por el otro lado, hay muchas personas en el mercado laboral diciendo que es difícil conseguir trabajo. Entonces, ¿qué está pasando, no? Eso es lo que se llama en el mundo organizacional la paradoja del talento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es que hoy en día los perfiles han evolucionado. Ya no se necesita un contador usual, ya no se necesita un administrador usual, se necesita un profesional que sepa contabilidad, pero además tenga otras habilidades tecnológicas, habilidades blandas, inglés y más cosas que hace que el perfil sea mucho más robusto. Entonces, un profesional, digamos, estándar, por decir algo, en que acaba la carrera y se ponga a mandar currículos, ya le es más complicado llegarle ahí. Entonces, esto sucede porque en el mundo empresarial se conoce el concepto como la paradoja del talento, que por un lado se dice en las empresas que no hay candidatos, es difícil conseguir, digamos, profesionales, pero por otro lado los candidatos dicen, los profesionales que acaban una carrera, que están en el mercado, no hay empleo, es muy difícil acceder a un trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Ese concepto de la paradoja del talento básicamente se da porque no es que no haya oportunidades, sino es que las vacantes que están disponibles en el mercado han evolucionado en complejidad. Entonces, una empresa ya no necesita un administrador regular con los conocimientos básicos. Necesita un administrador que además tenga inglés, que sepa de tecnología, que tenga habilidades blandas, tenga otro perfil, ¿no? Entonces ya el perfil se hace más complejo. Y por el otro lado, acceder a la vacante ya no es el método tradicional que tú mandabas un currículum y esperabas, porque así como uno manda un currículum, 100 más lo van a hacer. Entonces, Así es es. como tú también desarrollas tu networking, tu red de contactos, para poder llegar a esa vacante. Entonces, ¿qué obliga, digamos, esta problemática del mercado? A que el profesional desarrolle sus habilidades técnicas y blandas, pero por el otro lado también desarrolle cómo se muestra el mercado, ¿no? Cómo desarrolla su red de contactos, cómo crea un perfil en LinkedIn, cómo genera un networking, todo eso para que ese perfil que él desarrolle sea visible, ¿no? Pero encontrar, digamos, ese profesional completo es complicado, ¿no? Pues es que las empresas dicen que es difícil conseguirlo. Mm. Entonces, ¿eso qué hace? Un llamado a las entidades educativas a que puedan no solamente desarrollar profesionales, sino a la par le den esas herramientas para que puedan mostrarse y puedan conseguir esas oportunidades, ¿no? Es Tener un trabajo conjunto, ¿no? habilidades blandas, tener condición de idiomas, manejo de tecnología. Es un conjunto que acompaña, anexa, ¿no? A la competencia profesional específica. Ya, y Correcto. si me permites, si comenzamos del ABC, porque esto está dedicado para gente joven, comencemos con el CV. Tú que eres el experto, ahora, en este escenario actual, ¿cómo debería ser un CV de un profesional de psicología, sobre todo, ¿no? No digo solo de psicología, pero ¿cuál sería tu Ok. sugerencia, tu recomendación? Un currículum debería tener, digamos, la esencia de un profesional, es decir, no ir en demasiado exceso de contenido, ni tampoco ser muy escueto, ¿no? Hoy en día un currículum debería tener entre una o dos hojas máximo, ¿no? Aproximadamente, si tienes menos experiencia, una hoja y tienes más, dos hojas, no es suficiente. A nivel de formatos hay muchos tipos, ¿no? Algunos son más coloridos, otros más tradicionales. Ahí, digamos, es un tema general. Yo particularmente sugiero lo más formal, digamos, hay muchos formatos formales, evitar el exceso de diseños, colores y eso.
De preferencia, un currículum tiene que tener una estructura en la cual inicie con tus datos, tenga un párrafo en el cual te describas con los principales conceptos, habilidades, conocimientos, ¿no? Perfil. Después de ello, que vaya a las áreas de conocimiento, a los keywords, que tenga la experiencia laboral y toda la experiencia laboral tiene que estar estructurada en dos factores: qué es lo que hacías, las funciones, y qué fue lo que aportaste, los logros, ¿no? Eso tiene que ser Ya. en cada experiencia. Y posteriormente a ello, la formación académica y algún dato adicional. O sea, realmente una secuencia, un CV debería tener esa estructura, que de hecho es la misma estructura que tiene LinkedIn. Si ven el LinkedIn, Mm. siempre inicia con el encabezado, la experiencia, después la formación académica. O sea, la misma lógica debería tener el currículum. Y eso básicamente en una o dos hojas con, digamos, palabras claves sin exceder demasiado contenido que no aporte valor, ayuda a que, digamos, sea más sencillo a la persona que lo lee, que pueda entender qué fue lo que hiciste y también sea una herramienta para la entrevista, porque al final con ese currículum te van a entrevistar. A veces podemos olvidar que un currículum pasa por muchas manos, ¿no? Pasa por el que va a ser tu jefe, parte de tu jefe, el de recursos humanos, por varias manos. Entonces, al pasar por tantas personas, mientras más conciso y tenga esa experiencia más estructurada, es más sencillo que puedan, digamos, dirigir desde gestión humana, desde la especialidad o quien te entreviste, lo que tú realmente has hecho en tu carrera, en tu formación, ¿no? Entonces, conciso, menos es más, una o dos hojas, Mm. siguiendo esa estructura, resaltando las palabras claves, y obviamente uno tiene que procurar en qué se capacita, en qué se entrena, qué va haciendo para poder cada vez más ampliar, ¿no? Yair, comencemos con lo básico. ¿Qué debe tener un CV a tu criterio que sea Ok, ideal y sea atractivo en el mercado laboral? un currículum debería tener una estructura en base al enfoque de que menos es más, una o dos hojas máximo. A nivel de formatos, hoy en día hay varios para poder hacer, pero al menos la secuencia no debe perder su esencia. Datos de contacto, un nombre al inicio, un párrafo en el cual te presentes, muestres tu información, la experiencia laboral y después de ello la formación académica y el cierre, ¿no? Eso, todo eso en una o dos hojas. Cada experiencia laboral tiene que estar compuesta por las funciones, es decir, qué es lo que hacías y qué fue lo que aportaste, los logros, ¿no? Entonces, una experiencia que indique qué puesto, dónde, el periodo, esto fue lo que hice en un párrafo y después logros, ¿no? En guiones muy breve. Siempre pensando en eso, ¿no? Menos es más, no caer en exceso de contenido. Una recomendación que doy mucho es que hoy en día la tecnología ya nos facilita muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas. Entonces, a veces me dicen, "Yair, no sé qué ponerle al currículum, qué le agrego, qué le quito, cómo redactar mi párrafo". Una herramienta que ayuda mucho para esto es el ChatGPT, que de hecho es una tendencia, ¿no? Usar la tecnología, la inteligencia artificial para poder crear Interesante. contenido. Entonces, tú, por ejemplo, puedes crearte una cuenta en ChatGPT que es gratuita, y tú le puedes decir puntos claves de tu perfil. Mira, soy egresado de la carrera tal, conozco tales cosas, tengo tal información y demás, tengo inglés intermedio, tengo tales conocimientos. ChatGPT, créame un párrafo introductorio para mi currículum. Y ChatGPT te lo crea, ¿no? Te lo hace así a medida, Fascinante. ¿no? Es a medida, o sea, ahí está, los conectores, ya no tienes que pensar eso, te lo hace, ¿no? Ok, ahora dile, bueno, en la empresa donde trabajé hice tal cosa, creé tal cosa, reportaba a tal persona, digamos, a tal posición, logré esto, A, B, C, D, eso elabóralo en mi experiencia. Y el ChatGPT automáticamente lo convierte a una experiencia, a un bloque de texto, y ya con eso lo puedes trabajar y agregar, quitar información. O sea, la tecnología hay un montón. Entonces, hoy en día los currículums ya se pueden trabajar desde ChatGPT, por ejemplo, con la finalidad de hacer más sencillo el trabajo, porque a veces cuesta mucho que un profesional, ¿qué le pongo? ¿Cómo conecto? ¿No? ¿Qué puedo agregar? A veces ya eso lo puedes trabajar a otro punto de lado y usar la tecnología para que te ayude, ¿no? Pero en general la esencia es esa, ¿no? Menos es más, la estructura y apoyarte a la tecnología, ¿no? Porque eso ya te abre muchas Excelente. puertas. Interesante la inteligencia artificial, ¿no? Ahora que está tan predominante. Jair, y el LinkedIn, ¿cómo se debe usar de forma adecuada? Ahora sí eres el experto. Ilumínanos un poquito. Claro, LinkedIn es una plataforma interesantísima. Lo primero que les digo es, no necesitas tener un montón de experiencia, conocimientos para entrar a LinkedIn. Puedes empezar a usar desde estudiante LinkedIn, seguir contenido de otros. Es una herramienta que sirve para cualquier profesional.
cualquier especialidad. Y lo importante que les diría es, uno, estén en LinkedIn, ¿no? O sea, créense una cuenta, ¿no? Un perfil. Así como nos creamos un perfil en otras redes, créense un perfil en LinkedIn, pero entrénense en crearse un buen perfil. Contenido hay cantidad. O sea, hoy en día tú pones en YouTube cómo crear un perfil de LinkedIn en 2023 y cantidad de tutoriales, información. Ahí, digamos, siempre vas a encontrar cómo poder hacerlo. Eso, digamos, no es excusa. Hay mucho contenido allá afuera de cómo poder hacerlo. Pero créense un buen perfil en LinkedIn. Por otro lado, sigue a personas que, digamos, te sean de interés. Seguir a profesionales de tu industria, Mm. especialistas, es de gran valor, ¿no? Porque hay cantidades de profesionales ahí en LinkedIn de diversas industrias, ¿no? Que están ahí generando contenido, compartiendo. Puedes seguir a profesionales, agregarte a grupos. Puedes crear contenido también, ¿no? Si tú deseas, puedes crear videos, imágenes, textos, artículos. Hay muchas formas de poder aportar, digamos, y crear contenido en LinkedIn. Perfecto. Mi querido Yair, te cuento, pues yo tengo modestamente, con la humildad del caso, 7.000 seguidores, no sé cómo. Entonces yo debo suponer que he actuado por ensayo y error, de forma empírica. Pero tú que eres experto, ¿cuál vendría a ser, qué es lo que tenía que apuntalar el profesional en esta red tan importante en el mercado laboral? Alguien cuando quiere desarrollarse en LinkedIn, usualmente recomiendo una secuencia, ¿no? La primera es crearte un buen perfil. Es decir, LinkedIn tiene varias formas de hacer que tu perfil, digamos, sea visiblemente más atractivo, ¿no? La foto, el background, el encabezado, el voice. Hay varios campos que puede, una web que, digamos, es atractiva, te quedas en la página web. Pero si la página web, digamos, no tiene tanto contenido que te llame la atención, abandonas la página web, igualito, ¿no? Pero si tú tienes un buen perfil creado, la gente que llega ahí permanece en tu perfil, ¿no? Entonces se queda a ver qué haces, dónde estudiaste, qué trabajaste, qué tipo de profesional eres. Entonces, primero es un buen perfil. Lo segundo es generar exposición, y la exposición puede ser de dos tipos, individual o masiva. Individual es justamente lo que comentaba Juan Carlos, ¿no? Es agregar personas directamente de tu especialidad que puedan ser de valor y conectar con ellas, ¿no? Hola tal, soy tal profesional, intercambiamos experiencias, ¿no? Agregar individualmente, eso ayuda, ¿no? Porque generas un nicho muy específico de tu industria. Y el otro es exposición masiva, es cuando uno genera contenido, publicar contenido, exponer un artículo, imágenes, posts, compartir contenido de otros, tipo exponer, digamos, el contenido visualmente, hace que esos usuarios que te han venido agregando vean tu perfil activo. Entonces, cuando ellos entren a su LinkedIn, en su inicio les va a salir tus publicaciones, ¿no? Entonces van a empezar a poder interactuar Ah, mira, contigo, likeando, linkeando y demás, ¿no? Entonces van a ver tu contenido. Pero si uno tiene un buen perfil, tiene exposición individual, exposición masiva, y eso lo hace por N, es decir, lo hace muchas veces. No es lo mismo que yo haga un post al mes a que haga uno a la semana o que haga uno mm, diario, ¿no? El alcance es diferente. Entonces, mientras más veces lo haga, más interacción, más contactos, más frecuencia de contenido, más posicionamiento. Entonces, si uno sigue esa secuencia progresivamente, va teniendo más exposición y eso ayuda, ¿no? A que tu red se expanda, accedas a oportunidades. De hecho, eh, he podido, digamos, conocer a mucha gente gracias a LinkedIn. Muchas personas que las conocí únicamente por tener un LinkedIn, ¿no? Y que por ahí nos intercambiamos un contacto y ya, o incluso, ¿no? Oportunidades que me han llegado para dar charlas, capacitaciones, empresas y demás por LinkedIn, ¿no? Entonces, es una gran plataforma en la cual uno puede exponerse, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Cómo un profesional se puede exponer. LinkedIn es, por ejemplo, una gran vitrina, ¿no? Para poder hacerlo. y las otras redes, el Instagram, el TikTok, que ahora está también saturado, ¿qué sugerirías? Para un uso profesional, por supuesto. Yo creo que es bueno el enfoque, es decir, siempre de las redes donde uno tiene presencia, una es la que tiene mayor presencia, ¿no? Es decir, la que uno le dedica más tiempo, enfoque, conocimiento. Está bien estar, digamos, si es que tu interés es que tu mensaje llegue a más personas de diversas formas, pero siempre es bueno tener buen dominio de uno en específico. Si quieres Mm, dedicarte a LinkedIn, empieza con LinkedIn, domínalo bien y te vas extendiendo a las demás, ¿no? Porque estar a medias hoy en día es complicado, no es conveniente, ¿no? Mejor estar en una red bien, o por último, decidir
estar en algunas, no en todas, ¿no? También es una decisión. Pero lo que recomiendo mucho es el enfoque, ¿no? Cuando yo en un momento inicié en LinkedIn y quiero generar contenido, dije, voy a enfocarme en LinkedIn. Voy a tener un Instagram personal, bueno, para hacer contactos y demás, pero LinkedIn va a ser mi enfoque, eso fue lo que dije, ¿no? Y decidí no estar en TikTok, porque si tenía que estar en TikTok, tenía que crear contenido para TikTok, es decir, hacer videos recurrentemente y eso me quitaba tiempo. Mi agenda no me lo permitía y dije, ok, entonces voy a enfocarme en LinkedIn, ese va a ser mi punto. Y estuve ahí y ahí fue donde me desarrollé. Hay otros profesionales que dicen, no, mi nicho, mi público está más en TikTok. Entonces deciden estar en TikTok muy bien o en Instagram y tener un LinkedIn, digamos, por tenerlo digamos, por cualquier tema, ¿no? Pero su enfoque es a otro, ¿no? Entonces, estar en todas todo el tiempo muy bien es muy complicado, Ujú. ¿no? Es muy complicado. Pues yo En creo tiempo en y los nichos, esfuerzo. sí, porque es tiempo, notificaciones, la gente escribe, interactúa, te mandan inbox. Entonces, es complicado estar en todas y bien, ¿no? Entonces, por eso creo que el enfoque es clave, ¿no? Que mucha barca poco aprieta, como decía. Yendo a un Correcto. plano un poco más específico, el mercado laboral. Hablando un poco de los psicólogos organizacionales, tú y yo somos colegas, ¿cuál es el panorama que tú ves en estos años? Te pido una perspectiva prospectiva, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? ¿Por dónde debe ir el profesional de esta área específica? Tú eres el especialista si quiere andar a buen paso. Yo creo que, bueno, en el mundo profesional hoy en día la tecnología y en específico la inteligencia artificial está impactando significativamente el mercado. Significativamente. O sea, creo que hoy en día un profesional tiene que ser bueno en lo suyo, claro que sí, pero además tiene Mm. que tener noción y conocimiento de las herramientas de tecnología, inteligencia artificial, por ejemplo, una de ellas. Tiene que tener desarrollado otro idioma, inglés para ser específico, ¿no? Inglés te abre muchas puertas y tiene que desarrollar muy buenas habilidades. No me refiero, como a veces se cree, a ser extrovertido, no, habilidades me refiero a que hay algunas competencias que en algunas carreras son más importantes, ¿no? En algunas carreras el trabajo en equipo toma mayor relevancia, ¿no? En otras la autonomía toma más relevancia. Según tu nicho, ¿cuál es el tipo de perfil que tienes que desarrollar? Las competencias que son más demandadas. Pero un profesional hoy en día tiene que ser bueno en lo suyo, pero además tiene que tener otro idioma, inglés, tiene que tener buena noción de tecnología e inteligencia artificial. Eso es súper importante y tiene que ver la forma de cómo desarrolla esas habilidades, ¿no? Para que pueda, ¿no? Hacer más visible. Por ejemplo, si tú decides ser psicólogo organizacional y te orientas por trabajar en capacitación y desarrollo, ok, está bien, pero en capacitación y desarrollo no es que te sientan a capacitar. Tú tienes que pedir que te aprueben un presupuesto. Para que te aprueben un presupuesto, tú tienes que ir a la gerencia y tienes que sustentarle por qué te tienen que aprobar ese presupuesto. Y un gerente usualmente es más numérico, ¿no? Entonces tienes que ir con un sustento numérico, herramientas bien estructurado, comparativos, análisis, simulaciones, para que te aprueben ese presupuesto, para que tú puedas dar esa capacitación. Porque a veces creen que es solamente dar la capacitación, atrás de eso hay toda una logística, ¿no? Y eso Ras. involucra otras habilidades. Entonces, a lo que voy es que no solamente te basta ser comunicativo, sino que además requieres la competencia de análisis, ¿no? De organización, planificación, para que llegues a esa capacitación. Entonces, es ver cómo uno en su especialidad no solamente se queda en, bueno, yo soy así y está, cómo desarrollo otras habilidades, otras competencias. Yo trabajo con muchos ingenieros de sistemas. De hecho, mi jefe, yo reporto a una vicepresidencia fuera en Costa Rica y él es ingeniero de sistemas. Pero a la par también reporto a una dirección en Estados Unidos y ella es psicóloga. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer llegar un mensaje a dos personas que tienen un enfoque diferente, uno más numérico, la otra más social, pero que al final me puedan entender y yo pueda hacerme entender? Ellos no tienen que adecuarse a mí, yo tengo que adecuarme a ellos, ¿no? Porque ellos están arriba por algo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo mi mensaje puedo entender, salir un Mm. poco a veces de mi sector y ponerme en los zapatos de otros profesionales? Entonces, creo que involucra que el profesional hoy en día tiene que salir un poquito más de su caja y empezar a explorar otras, de otras especialidades. Un buen tema.
Mira, te comento algo un poco muy breve de los psicoanalistas, cuál es el gran problema. Y me van a escuchar mis colegas, me van a odiar un poquito. Es el lenguaje. O sea, nuestra transmisión es complicada. Pero hay algunas excepciones que hay gente que transmite con mucha claridad y gente que se mete a las redes a hacer la diferenciación. Como venimos de un área muy burbuja, hablamos entre nosotros, casi parece una secta religiosa, nos entendemos a un solo lenguaje y estamos un poco descolgados del mundo de las empresas. Esa es una gran desventaja que ahora yo me he dado cuenta por mi incursión en el mundo empresarial, desde la salud mental, de lo poco que sé. La pregunta era la siguiente, Yair. En los procesos de formación, capacitación, ¿cuál es un poco, digamos, el camino o la perspectiva? Porque hay mucha gente que capacita, pero debe haber, me imagino, algunos criterios que lo hacen más atractivo que otros. En mi Claro, modesto caso, lo digo por ensayo y error y por empírico total, es que la técnica sea muy vivencial, muy participativa, muy corta, en el aspecto del contenido expositivo y sobre todo muy próximo a la gente, ¿no? Que tenga una experiencia emocional con el claro. contenido de aprendizaje, ¿no? No solo que sea una elucubración. Por ahí que puede estar bien, por ahí que puede estar mal, no lo sé. Pero tú que eres el experto, ¿qué nos sugerirías a los capacitadores, sobre todo a los que estamos, entre comillas, incursionando en un campo que no es el nuestro? Claro, claro. Es buenísimo. Yo creo que coincido totalmente con el enfoque que le has dado a cómo abordar la capacitación. Quizás le agregaría una recomendación general a los profesionales que les interese este campo. Dos puntos, ¿no? Uno es el conocimiento del negocio y dos es el enfoque integral. En conocimiento del negocio me refiero a que a mí me ha pasado a veces que, por ejemplo, llegaban personas a darnos capacitación a la empresa, ¿no? Otros profesionales y a veces contaban sus experiencias o las formaciones desde lo que han vivido, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestro caso, nuestra industria es tecnología, sistemas, software, ¿no? Y a veces nos daban un ejemplo, por ejemplo, de una planta que no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese capacitador, si yo hubiera sido él, antes de eso hubiera averiguado la empresa, No. cuál es el giro del negocio, cuál es el perfil de la gente que va a asistir a esa capacitación, qué formación tienen, qué experiencia tienen, para poder hablarles en su idioma, o sea, de lo que ellos hacen y dar ejemplos de su industria, de su negocio, de su sector, ¿no? Entonces, por ejemplo, si viene alguien a darme una capacitación y me habla hoy en día de, no sé, de, por ejemplo, cómo está la demanda en Estados Unidos producto de la recesión, eso sí me llama la atención porque es mi idioma, ¿no? Eso sí me llama la atención porque es parte de nuestro sector. Pero si me viene a hablar, por ejemplo, de cómo está, no sé, el mundo de agricultura en el país, es interesante, pero no me voy a sentir identificado. Entonces, cómo las experiencias que comparten, los ejercicios que se dan son ligados al negocio. Eso es un punto que, digamos, creo que ayuda mucho a que el público que asiste, la audiencia, se sienta identificada. Y el otro es que sea un enfoque integral en el sentido de que, claro, ¿qué pasa? Que a veces las empresas dicen, ¿no? La gente está desmotivada, dales una capacitación, ¿no? Y contratan a alguien que venga a dar una charla, ¿no? Pero claro, eso digamos, es como poner una curita en una herida, ¿no? Es como que, Correcto. claro, en un ratito puede estar bien, pero ahí también es que si esas personas llegan y pasan un momento genial, pero después regresan a su sitio y su jefe los hace quedarse hasta las 10 de la noche o trabajar un fin de semana, pierde, digamos, el impacto, ¿no? Entonces también como cuando se hace esa solicitud de las empresas, motivar a la empresa a que no sea únicamente eso, ¿no? Una charla y ya, sino que sea parte de algo más integral, ¿no? Están formando a sus líderes, es un programa continuo que se va a hacer con cierta frecuencia. También eso tiene que ver mucho de parte de la empresa, ¿no? Que dé ¿no? La apertura a poder hacerlo, ¿no? Pero digamos, cómo insistir desde el punto de vista del formador, el capacitador, para que no sea una sola charla y ya, sino que eso contribuya, sea parte de algo más grande, ¿no? Parte de algo más grande que no lo sienta la persona que asiste. Oye, me dieron una charla que estuvo genial, la pasé muy bien 2 horas, pero después regresé y ya no, ¿no? Sino como, ya mi jefe, el capacitador lo entendió perfecto, me encantó, pero mi jefe no lo entiende, entonces, no sé, como que al final el efecto de motivar más bien desmotivó, ¿no? Al fin, creo que es como lo hacemos de un punto de vista integral, ¿no? Y ayudar a que cuando nos llamen, esa consultoría sea de que, oye, inclúyelo como parte de algo más integral para que la gente realmente sienta un cambio.
Y volviendo a la pregunta básica que te mencionaba, los chicos que están acabando la carrera de psicología y miran con ojos de deseo, te escuché en una entrevista hablar de catexia, ¿no? Que invisten libidinalmente la psicología convencional porque le produce gratificación o por oportunismo, ¿no? Que hay trabajo, porque está de moda, porque el mercado, inclusive con razones un poco banales y superficiales. Me acuerdo y te lo tengo que decir, me decían, no, profesor, eso está en un asentamiento, hablando con un dirigente, yo quiero una oficina bonita en San Isidro, un sillón de cuero, codearme con gerentes, viajar. Eso no es lo mío. Pero uno cuando escucha digo, en el fondo hay vocación. ¿Qué es lo que hay? Entonces mi pregunta, Jair, es, tú habrás esbozado un perfil del psicólogo organizacional que realmente sea coherente con lo que quiere hacer, ¿no? Y no por estatus, por imagen, y sabe Dios qué otras razones más pueden mover a un ser humano a hacer una profesión para lo cual tal vez no sea lo suyo. Correcto, correcto, totalmente, totalmente de acuerdo. Y de hecho, pasa mucho en psicología que varios empiezan por el interés de la clínica y acaban en Orga por el tema económico, ¿no? Así es, así Eh, es. es muy usual. Yo creo que la base de todo esto es justamente lo que mencionaba, es que más allá de ser un trabajo, y la carrera que ejercemos es algo que nos acompaña y tiene que ser algo que realmente nos motive, que yo me levante el día y digo, hoy voy a hacer lo que me gusta hacer, hoy voy a hacer algo que realmente me agrada. O sea, por ejemplo, yo he visto las entrevistas que has hecho y se nota que te apasiona el tema, ¿no? Se nota que te gusta cuando entrevistas, compartes opiniones, se nota, ¿no? Que hay una pasión por esto, ¿no? Entonces, claro, o sea, si hay profesionales que son apasionados de lo que hacen, van a darse oportunidades, o sea, se van a dar, porque como te gusta tanto, lo vas a hacer bien. Y como lo vas a hacer bien, y si tomas en cuenta el hecho de formarte, capacitarte, eso va a pasar. Hay gente que ha llegado a Orga, mucha gente que yo he entrevisto a mucha gente por mi trabajo, que incluso gente que quiero contratar en mi equipo, que llegaban por Orga, pero se notaba claramente que no era algo que realmente les gustaba, algo que realmente los motive, que los despierte, por lo cual se sientan parte de. Y yo creo que al final uno puede tener, digamos, la retribución económica, pero a nivel personal, si no te sientes bien, eso no va a escalar. Mi querido Jair, te acordarás, ¿no? Estudiantes que quieren organizar por un tema de estatus. Me decía una alumna X, no voy a revelar su nombre por razones de caballerosidad. ¿Qué es eso? Estar en un asentamiento, en un colegio. Yo quiero la oficina en San Isidro, frente al golf, el sillón de cuero, tomar mi cafecito, con el gerente. Ese es el mundo que yo quiero, profesor. Y no está mal. El tema es que si realmente hay vocación más allá de la imagen. Tema complejo, Yair. ¿Cómo haces tú para discriminar el apasionado, el que es coherente y el que está en un área por otras razones? Muy de acuerdo. De hecho, creo que bastantes personas que estudiamos psicología en algún momento entraron por clínica y por un tema económico acabaron en organizacional. Es algo que se da mucho, ¿no? ¿Qué es lo que diría, no? Uno tiene que tener efectivamente vocación. Lo que tienes que hacer tiene que gustar. Eso es algo que se nota, ¿no? Realmente se nota, se percibe en el profesional. He entrevistado a mucha gente que hoy en día está en Orga y que empezó en clínica y se nota realmente cuando no les gusta, sino que están haciendo eso únicamente porque les genera un ingreso fijo, están en una planilla y ya, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando uno realmente le gusta lo que hace, se generan oportunidades. O sea, si uno le gusta lo que hace y a la par se preocupa en formarse, entrenarse y demás, hay oportunidades. De hecho, conozco a muchos psicólogos clínicos que hoy en día tienen sus consultorios y ganan muy bien y no cobran barato por una atención personal. Pero a la par se entrenaron en el manejo de redes, en el manejo de tecnología, en el manejo de habilidades para que ese conocimiento los puedan exponer más y pueda llegar a más personas y puedan su negocio hacerlo más rentable. Conozco a muchos profesionales que también en Orga, que más bien me dicen lo contrario, y ahí yo quisiera algo más tranquilo, organizacional es mucho estrés, la empresa te ponen metas, te quedas hasta tarde, quisiera algo más relajado, sin tanta carga. También pasa lo contrario, no es que Orga sea el mundo ideal en el que no pasa nada, ¿no? Hay bastante presión. Al final, Adelante, bueno, Jair. en Orga también hay mucho estrés, hay mucha carga laboral. En organizacional hay mucho estrés, hay mucha carga, hay mucha, digamos, demanda, porque es un sector también empresarial. Trabajas en una empresa,
esa posición que le pagan a ese profesional, de ese psicólogo, sale de un presupuesto y tiene que justificarse, o sea, hay también mucha carga, ¿no? Entonces no es solamente pensar de que ya es un ingreso y ya está. Si te gusta, realmente lo vas a disfrutar. Conozco también muchos psicólogos organizacionales que realmente aman su carrera y están muy apasionados, crecen, ¿no? Pero lo que diría es, busca tu vocación y más bien procura cómo tú te sigues entrenando, capacitándote en otros aspectos más que hagan que tu perfil, tus habilidades se muestren al mercado para que puedas generar eso, ¿no? Ese ingreso, ese, digamos, factor económico que te permita sentirte mejor, ¿no? Pero como en todo, digamos, la vocación es lo más importante. Es interesante que lo has dicho. Y ya estamos terminando, Yair, ya habrá segunda parte. Me imagino que sí lo van a pedir, estoy seguro. Yair, vamos al plano personal. Si se puede contestar, lo contesto. Los fracasos son aleccionadores. Los 5 casos de Freud, que alguna vez los revisaste cuando estabas estudiante, son cinco Sí, claro. fracasos. El hombre del lobo, el hombre de las ratas. No fueron casos que concluyeron exitosamente. Entonces la pregunta es, ¿y por qué lo publicó? Porque gracias a ese fracaso evidenció un concepto nuevo. Ahora, yendo al mundo más terrenal, en tu caso, Yair, como joven y exitoso profesional, ¿qué fracasos crees que has marcado un antes y un después en tu carrera? ¿Y qué éxitos también no te han obnubilado en continuar en esa perspectiva, ¿no? Como decimos, los pies en la tierra. Qué buena pregunta. Eh, Pregunta de psicoanalista. diría que a nivel... No, está buenísima. Nunca me habían hecho tantas entrevistas y nunca me habían hecho cuál es el fracaso que he tenido, pero me gusta la pregunta. Bueno, a nivel general, creo que fracaso, en cierto modo, por decirlo así, una experiencia que me marcó, bueno, diría fue a nivel profesional. En el mundo de organizacional, tú interactúas con muchas personas, muchos profesionales, ¿no? De diversas industrias. En mi caso, yo me dedico a lo que es atracción del talento. Yo tengo que cerrar posiciones, conseguir candidatos con mi equipo para poder ganar negocios. Hay negocios que hemos ganado, que hemos cerrado exitosamente y hay aplausos de por medio, pero también han habido proyectos que no hemos ganado, que no se llevó a conseguir el candidato a tiempo y se perdió el negocio, ¿no? Eso ha pasado, nos ha pasado. Algunos clientes de mayor nivel, otros de menor nivel. Si escarbamos un poquito en lo que llamamos nosotros tipo una revisión de lecciones aprendidas cuando un negocio se pierde, si vemos que se perdió porque no fuimos tan eficientes, ok, quizás es un tema a nivel de estructura, de eficiencia, de qué hacer diferente. Pero si es un tema de que, digamos, de la complejidad de lo que se estaba buscando, no sé, era un perfil muy difícil, bueno, tiene otros factores, ¿no? Pero siempre entender el motivo nos ayuda, ¿no? Entonces, en nuestro caso ha habido casos de eficiencia, ¿no? En el cual hicimos algo incorrecto a nivel de nuestro proceso, de nuestra estructura, que no permitió llegar a ese cierre, ¿no? Entonces, hay negocios que sí nos han dolido, más grandes, pero ¿qué rescato de eso, no? Un cliente muy grande que, digamos, necesitaba una posición muy específica, pero justamente pasó algo en el proceso que no le llegamos a la posición. Entonces, cuando hicimos la revisión con el equipo y con todo, ¿qué pasó? Hubieron muchas cosas que mejorar. Y algo que me ayudó por lo menos fue que no busquemos culpables, pero de verdad, o sea, no lo busquemos. Mm. Busquemos ver en ese proceso qué nos hizo correctamente y qué podríamos abordar diferente en una próxima ocasión. Es decir, si mañana llegase un cliente igualito a pedirnos lo mismo, ¿qué haríamos diferente? Y eso nos dio, por ejemplo, muchas ideas, ¿no? Una idea, por ejemplo, era cómo crear una estructura, es decir, no solamente una persona buscando la posición, sino por abajo un equipo, una estructura, cómo hacer seguimiento, es decir, no esperar hasta que aparezcan candidatos, sino hacer seguimientos más recurrentes en la semana, cómo crear reportes automatizados que no te quiten tiempo manual. O sea, hay varias formas. Los que se dedican a organizacional usualmente empiezan por reclutamiento y selección, o sea, me entenderán lo que estoy diciendo. Entonces, no es solamente buscar una posición, sino cómo creas tú la estructura para poder aprenderlo. Y Sistema, eso ¿no? hizo que, correcto, de hecho eso hizo que a mí me diera interés de, ok, pues quiero aprender un modelo de eso, ¿no? Y me metí a estudiar un programa intensivo en Harvard que se llama el modelo de Business Review, ¿no? Harvard tiene un modelo muy interesante de negocio
justamente para poder analizar proyectos desde un punto de vista de innovación. No tiene nada que ver con mi especialidad, es un curso, un programa de negocio, ¿no? Pero quise aprenderlo para poder aplicar algo diferente a mi especialidad. Y ahí voy a lo otro, que es la otra pregunta, que es un tema de éxito, ¿no? Producto de ese interés, digamos, de poder llevar ese curso, aprendí una metodología, ¿no? Que me gustó mucho, que es la de recursos, procesos y fórmula de ganancia, ¿no? Entonces, ese modelo lo aprendí y lo apliqué en mi trabajo, ¿no? Y producto de ese modelo ganamos proyectos muy grandes, pero proyectos muy grandes, de millones, ¿no? Y cuando me preguntaban, después desde otras divisiones, otros países, Yair, ¿qué aplicaste en tu región para que funcione? Y Ujú. yo les decía, esta fórmula, ¿no? Fue esta estructura, esta metodología. ¿Y dónde la aprendiste, no? La aprendí en algo que no tiene nada que ver con la carrera. Lo aprendí en algo que tiene que ver con algo totalmente diferente, pero decidí aprenderlo para poder aplicarlo, o sea, quitarme el sombrero de psicólogo y ponerme un sombrero del negocio para poder salir de mi caja, de mi zona de confort, porque desde otro punto de vista aprendes cosas diferentes, ¿no? Fue bien difícil, pero claro, era un programa en inglés con gente de todos los países, Uruguay, Rusia, África, de todos lados, hablándote de temas diferentes, nadie era psicólogo, todos eran de otras carreras, pero justamente al retarte y salir de la caja aprendes cosas diferentes, ¿no? Y ese modelo me acompañó mucho, acabé y me metí a otro en otra entidad educativa y así, ¿no? Pero creo que al final la experiencia que diría en resumen es, a veces las experiencias estas negativas en el momento pueden impactar, ¿no? Claro, cuando perdimos ese negocio todos estábamos tristes, deprimidos, acongojados de lo que pasó, pero que dijimos, o nos quedamos ahí o sacamos una experiencia, algo de ahí que nos permita ver las cosas diferentes, decidimos optar por ese camino, qué podemos aprender sin acusar a nadie, sin con el fin de aprender. Y después de eso, ¿qué más? O sea, ¿qué más podría hacer yo conmigo? Pues si me siento a esperar que la empresa me capacite, no, pues, ¿qué yo podría hacer desde mi posición para aprender algo, ¿no? Entonces decidí estudiar, ¿no? Voy a estudiar y voy a estudiar algo que me saque de mi zona de confort y aprendí algo que me llevó a un camino que hoy en día creo que fue un gran paso en mi carrera. Entonces, invitarlos a eso, ¿no? A no quedarse en la experiencia negativa, en el sentir, ¿no? De la pena, acongojarse, sino más bien ver qué aprender de ahí y sobre todo qué acción tomar, ¿no? ¿Qué acción vas a tomar hoy para que te lleve a un camino diferente, ¿no? Entonces es lo que podría compartirles. Y ahí, rompiendo los principios de la entrevista, tú sabes por qué te elegí. Más allá de tus méritos, que eso es indiscutible, los psicoanalistas sabemos muy bien que la gente se identifica y la identificación es emocional, no solo es a nivel del ideal del sujeto, ¿no? Las competencias, tus éxitos. Cuando la gente siente que alguien se comunica de forma tan auténtica, transparente, al margen de sus logros, es más atractivo. Claro, en el mundo organizacional, fidelización, me imagino que hay conceptos que explican mejor. En mi ámbito clínico genera una identificación tan férrea, tan dura y muy difícil de disolverse. La gente joven en estos tiempos postmodernos requiere referentes. Ese es un poco mi sueño, digamos, dile, o cándido, romántico, como quieran llamarlo, de ver gente joven que le va bien, que no pierde el sentido de autenticidad y que está dispuesto también a compartir lo que sabe. No te acabó la anécdota que te conté al comienzo. Entrevistaron a otra persona, los chicos del de liderazgo, y le dijo, no, yo cobro 200 por entrevista. Eran chicos estudiantes, ¿no? El X profesional, te estoy Ajá. hablando del 2010, Jair. Entonces, uno dijo que no tenía tiempo y el otro les quería cobrar. El conocimiento se comparte y tu tiempo lo das porque justamente nunca uno se ha olvidado cuando era estudiante. Y eso es un poco difícil a veces, ¿no? Y por esa razón, Jair, me contenta mucho. Lo digo con sinceridad, no es un protocolo de la típica entrevista, estoy contento de hablar contigo, no. Yo sí me pone contento y feliz. ¿Te acordarás del Nietzsche que Muchísimo. leías? Dice, mal se paga el maestro siendo siempre discípulo. Y bien contento se siente el maestro cuando el alumno se convirtió en su maestro. Te agradezco la entrevista. Espero que haya una segunda parte, Jair. No sé si tienes algunas palabras para despedirte del público. No, primero agradecerte muchísimo, Juan Carlos. Me he sentido súper cómodo en el espacio. Me has hecho pensar, me has hecho pensar. Así, me has hecho-
analizar, una introspección. Qué bonito recordar esas cosas que a veces uno olvida, ¿no? Eh, digamos, invitar a los que escuchen esta entrevista es que justamente este es un proceso, creo que todos estamos metidos ahí, ¿no? Yo sé que a veces es complicado, puedes cruzarte con personas que sea difícil de lidiar, pero de eso se trata justamente, creo, la vida, ¿no? No siempre nos vamos a cruzar con personas que a veces en el mismo trabajo, ¿no? Que nos llevemos bien, hay gente que son más difíciles y demás. Creo que la reflexión principal es qué puedes hacer tú desde tu posición hacia ti para poder, digamos, llegar y comunicarte de una mejor forma, trabajar de un mejor modo, desarrollarte, ¿no? ¿Qué uno puede hacer en sí mismo, ¿no? Espacios como este, por ejemplo, de escuchar algo para aprender, hay cursos, formación, hay de todo, ¿no? Que uno puede desarrollar, pero ser inquieto en el aprendizaje es vital, ¿no? Creo que eso es Así es. elemental para poder uno desarrollarse. Ser muy inquieto en eso, en qué más podría hacer y quitarnos el gorro a veces de nuestra carrera, ¿no? Nuestra carrera es hermosa, pero a veces cuando nos metemos a otros sombreros y vemos otras cosas, Mm. es realmente increíble lo que uno puede aprender y cómo pueden ver las cosas, ¿no? De hecho, un profesor decía eh, que McDonald's para poder mejorar el proceso de hacer una hamburguesa no se inspiró en la competencia, se inspiró en los carros de Fórmula 1. Cuando un carro va, se detiene y le cambian la llanta y todo eso, ¿no? Para que el carro pueda seguir avanzando, tiene un proceso, ¿no? Lo que hicieron fue ver ese proceso desde otra industria para poder aplicarlo a una industria diferente, que es como hacer una hamburguesa muy rápido, ¿no? A veces cuando vemos puntos de vista diferentes, uno puede realmente desarrollarse más porque compara algo que no tenía en la mente, ¿no? Entonces, exploremos otras carreras, otros cursos, otros libros, otros expositores. Habrá gente que de repente escuche esto que no es, digamos, familiar con el psicoanálisis, pero al escuchar un concepto diferente, dices, ¿y eso qué es? Te va a llevar a investigar, googlear algo, buscar algo, que al final eso te va a retribuir de alguna forma, ¿no? Entonces también invitarlos a eso, ¿no? A expandirse, a no cerrarse en lo que nos gusta ya, sino ver también, inquietarse y explorar otros horizontes. Nuevamente, muchísimas gracias, me he sentido súper cómodo y ojalá se pueda repetir a futuro. Haremos una segunda parte. Con ustedes, Jair López, una muestra de sencillez, inteligencia, locuacidad, un ex alumno y ahora un brillante colega. Un abrazo, Jair, cuídese mucho. Gracias, Hablamos, gracias. cuídese. Un Buenas abrazo. noches con todos. Chao, Jair.